Shalom, Ubraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar desde en la página 38 del Tratado de Nazir. Seguimos viendo acerca de la prohibición del Nazir o las prohibiciones relacionadas al Nazir. Y estábamos viendo la prohibición de las uvas y el vino. Y habíamos estado viendo cuál es la cantidad que tiene que comer o que tomar ese Nazir para transgredir la prohibición. Y hoy comienza nuestra Gemara diciendo: Amar Rabbi Elazar, dijo Rabbi Elazar, ese Reviot Hen. Hay 10 alajot que están relacionadas con un revi'it. Un revi'it es un cuarto de log, son aproximadamente unos 86 mililitros. Dice, hay 10 alajot así. Ven aquí Rav Kahana, pide, ¿qué hizo Rav Kahana? Hizo una regla para acordarse de ellas, es decir, las separó en dos. Hamesh Sumkata, Behamesh Gibarta. 5 que son rojas y 5 que son blancas. Hamesh Sumakta. Ahora, ¿cómo se va a acordar uno de las 5 que son rojas? Nazir, Veose, Pesach, Shehoru, Bamigdash, Umetu. Es decir, para recordarse de las 5, Rabbi Elazar, perdón, Rav Kahana, ¿qué hizo? Y compuso una frase. El Nazir que hace Pesach y enseña una alajá en el Migdash y murió. ¿Sí? Entonces, en realidad no quiere decir nada. Son 5 palabras que nos vienen a recordar las 5 alajot. ¿Cuáles son? Dice así: Nazir, Revit, Nazir, Yain le Nazir. Es decir, la palabra Nazir nos viene a recordar que el Nazir transgrede cuando bebe un Revit de vino. Vemos que no es la opinión de Rabbi Akiva, sino que es la opinión del Tanakama, de los Jajamim. Ose Pesach, ¿qué quiere decir Ose Pesach? Que fue a hacer el Korban Pesach. La persona que fue a hacer Korban Pesach es llamar a Viuda Mar Shmuel, lo que dijo la viuda en nombre de Shmuel, Arbakosot Halalu, estos 4 copas de vino, Sarich Sheyebahen, que de Revi'it, pero no es que va a hacer con Pesaj. Estamos hablando del Seder de Pesaj. Sabemos que en el Seder de Pesaj hay que tomar 4 copas de vino. Dice la viuda, las 4 copas de vino del Seder de Pesaj tienen que tener un Revi'it. Shehoru, ¿qué quiere decir Shehoru? ¿Qué va a enseñar? Nos viene a insinuar Shatá, Revit, Yain, Ayore, es decir, un sabio que bebió un revit de vino, que no enseña alajá, porque seguramente va a estar su entendimiento un poco nublado y se va a equivocar. Va Mikdash, ¿qué quiere decir en el Mikdash? En el Beta Mikdash. Shatá, Revit, Yain, Benignaz, la Mikdash, Hayav Mita, nos enseña la ley de un Cohen, que sabemos que un Cohen que toma vino no puede entrar a servir al Beta Mikdash. ¿Cuánto vino? Revit. Si bebió un revit de vino, no puede entrar a trabajar en el Beta Mikdash. Y si entra, tiene pena de muerte, lo alen. Vametu, ¿a qué se refiere? Y murieron. De Tania, eso que se enseñó en la Beraita. Menay le revidam, sheyotzea mishenemetim, shehi tamea beohel. Es decir, todos estos 5 que estamos diciendo son porque son rojos. El vino es rojo. Y ahora está hablando de sangre. ¿Qué significa un murieron? La Beraita nos enseña que de dónde sabemos que un revit de sangre que salió de 2 cuerpos, es decir, salió medio revit de un cuerpo y medio revit de otro cuerpo, que tienen la fuerza de impurificar por Tum'at Ohel, es decir, que todo lo que queda bajo el mismo techo queda impurificado. Shenemar, porque dice el versículo, Ve'alkol nafshot met lo yavó, es decir, sobre ningún cuerpo muerto no vendrá. Ahora, dice nafshot en plural y met en singular. Entonces, ¿qué nos enseña? Que esta Tumat met, esa impureza del muerto, aunque venga de 2 muertos. Estos son los 5 revit que son rojos. Hamesh, Kibarta, los 5 que son blancos, ¿cuáles son? Pues lo mismo, hizo una frase. Halat Nazir un Metzorah, Shenifselu Shabbat. Es decir, una halá de un Nazir y de un Metzorah que se impurificó en Shabbat. Ahora, Halat, ¿qué quiere decir la halá? Revit Shemen el halá. Así que cuando la persona trae una ofrenda de Todá, que tenía que traer 40 panes, además tiene que traer una ofrenda de aceite. El aceite es blanco. ¿Sí? Todo lo que vamos a decir aquí, líquidos blancos, son o aceite o agua. Nazir, ¿qué quiere decir Nazir? Revit, Shemen de Nazir, lo mismo. El Nazir también tenía que traer panes. Junto con esos panes tenía que traer un revit de aceite. Metzorah.
que es el Metzorá, aquella persona que tuvo la enfermedad de Tzaraat. Revit Maim le Metzorá, es decir, que la ofrenda del Metzorá, que eran 2 pájaros, uno de ellos se sacrificaba sobre agua. ¿Y cuánta agua tenía que tener? Un revit de agua. Shenifselu, que quiere decir que se impurificaron o que se invalidaron. Ditnan, lo que se enseñó en una Mishnah, Shear con la mashkin temein, poslim eta geviya, berrevit. Es decir, que una persona que bebió de un líquido que está impuro, el cuerpo se impurifica por él a partir del momento en el que bebió un revit, menos de un revit, no se impurifica. Be Shabbat, ¿qué quiere decir en Shabbat? Ditnan, también lo que se enseñó en la Mishnah, Ushiar con la mashkin berrevit, Ushiar con la shoftim berrevit. La Mishnah en Shabbat nos dice cuánto una persona transgrede la prohibición de sacar algo, de tomar un elemento al dominio público. Si es un líquido, dice revit. Y aunque esto no sea un líquido que voy a beber, sino que es un líquido que se vierte, también es un revit. Entonces, hemos visto las 5 rojas y las 5 blancas. Pregunta la Gemara, Betuleca, y no hay más. Veaika. Pero si hay una ley que dice, me revit notlim la yadaim la ejad vafilu lishtaim. Dice esta alajá, dice, con un revit puede hacer netilat yadaim una persona o incluso 2. ¿Qué quiere decir? Que si en el momento en el que se llenó el utensilio había un revit y la primera persona hizo netilat yadaim, sobró agua, con lo que queda de agua puede hacer netilat yadaim la segunda. Perdón. Dice la Gemara, beplukta lokamaire. Dice no, eso es una plukta, eso es una mahloket, no es la halajá fijada, y entonces sobre las discusiones, halajot que están en discusión, no fijamos. Veja Ika, pero tenemos otro caso. Allá me vi Paili, Shel Jerez, Penoten Lotojas Hatzilok Maim Minakiyor. Una persona está trayendo al Cohen, está trayendo el Cohen un paili, es un tipo de utensilio de cerámica, que es un utensilio que está dañado, ¿no? No es un... ¿sí? Benotén le toja y pone dentro de él medio log de agua de un quillor, del quillor del Bet HaMikdash. La viuda Omer, Revit, Beplukta, perdón, ¿qué quiere decir? Que no hace falta que sea un Hatzilok, sino que basta con que sea un Revit, dice la viuda. Es decir, vamos a explicarlo bien, perdón. ¿Qué dijimos aquí? Allá me vi Pailish el Jerez. Traía este utensilio de barro lleno de agua, que contenía medio log de agua. ¿Para qué? Para la mujer sotá. Es decir, esa mujer que tenía que beber de las aguas de sotá. Esas aguas se mezclaban con ese agua que traía el Cohen del Quillor, en ese utensilio precario. ¿Y cuánto contenía? Medio log. La viuda dice, basta con que hubiese un revit. Nuevamente responde la Gemara, beplukta lo kamaire. Es decir, sobre un tema que está en discusión, no vinimos a traer nuestra enseñanza. Pregunta la Gemara, beaika. Pero hay otro caso. Kamamai no ten le toja. Kol shehu, Rabbi Zakai Omer, Revit. Rabbi Zakai Omer, Revit. Estamos hablando de cuánta agua hay que poner dentro de él, de todo utensilio en el cual hay orina. Ahora, si yo tengo un utensilio donde hay orina y yo no puedo hacer ni verajot ni rezar al lado de él. Ahora, lo que sí puedo hacer es diluirlo. No tengo más remedio, no tengo otra forma. Lo diluyo. Y a partir de ahí ya puedo hacer verajot o estudiar o rezar al lado de él. ¿Cuánta agua hay que poner para diluirlo? Tanakama dice, kol shehu, cualquier cantidad, y Rabbi Zakai dice, un revit. Nuevamente dice la cámara, beplukta lo kamaire. Sobre algo que está en discusión, no venimos a enseñar. Ve ahí mikve. Pero tenemos la ley del mikve. Sheshiguro berrevit. Es decir, para hacer tevilat kelim, para hacer la inmersión de utensilios en un mikve, utensilios pequeños, es decir, agujas o cosas así, es suficiente con un revit. Responde la Gemara y dice, Bar Mihai de Batlua Rabanan. Dice, salvo esa regla que no la enseñamos. ¿Por qué no la enseñamos? Es verdad que con un revit se podría,
Pero no le enseñamos por qué, porque ya lo anularon los sabios. Y dijeron que no, que para cualquier tipo de vila de kelim hay que hacerlo en un mikvé de 40 sea. Bueno, ya vela, perdón. Entonces, estos son todos los 10, perdón, las 10 reviyot que hemos enseñado en esta primera página. Ahora, ¿qué vimos en la Mishnah? En la Mishnah, nuestra primera Mishnah de nuestro capítulo, ¿qué dijimos? Bueno, ya vela, mina anavim kazait. Es decir, que el Nazir infringe su Nezirut solamente cuando comió un kazait de uvas. ¿Sí? Y Rabbi Akiva, que dijo, no, dice incluso que puso el pan en vino, que no se llevó un kazait. Incluso así está infringiendo. Tanakama, el primer sabio de la Mishnah, lo medame lejón le corisure Nazir Rishia. Entonces, entendemos de aquí que el primer sabio de la Mishnah, que dice que tiene que ser un kazait, no está equiparando la prohibición del Nazir de beber con las prohibiciones de comer en toda la Torah. Pues Rabbi Akiva, que va en dictiv, puesto que está escrito, va a Navim Lahim, Viveshim, lo Yohel. Pero Rabbi Akiva sí lo está equiparando. Mahilat Bekazait, Af Isurin, Bekazait. Es decir, Tanakama que dice, si alguien come un kazait de uvas, un nazir, perdón, infringe. Pero para infringir la bebida tiene que ser un revit. Si no lo equipara al resto de las prohibiciones. Todas las prohibiciones de comer en la Torah son un kazait. Pero el nazir no, es una ley particular. Eso es lo que dice el Tanakama. Rabbi Akiva dice no. Tanto la bebida del vino como la comida, todo es en kazait. ¿Y en qué se apoya Rabbi Akiva? En el versículo. ¿Qué dice el versículo? Dice, todo vino, etcétera, etcétera, y dice, va a Navim y uvas. ¿Por qué utiliza la letra Vav de unión? Para enseñarte que es la misma ley, igual que lo que vas a comer está prohibido en Kazait, lo que vas a beber también está prohibido en Kazait. Ahora dice la Mishnah, también es el Nazir transgrede si bebe vino por sí solo y si come uvas por sí solo. Es decir, cada prohibición es una prohibición por sí misma. Tanur Ramanan enseña a nuestros sabios en una verdad. Va Anavim Lahim Viveshim lo Yohel, y uvas secas o uvas frescas no comerá. Es decir, la Torah no debería haber dicho frescas y secas. Simplemente que diga, no comerá uvas. ¿Por qué especifica? Leja llevalze bifneasmo, veas de bifneasmo para decirte que la persona transgrede por un tipo de uvas y por otro tipo de uvas, cada una por separado. Mikan, Atadan, Korisur Shabbat Torah. Entonces de aquí tú puedes extrapolarlo a todas las prohibiciones de la Torah. Makan, igual que aquí, las uvas, que es un tipo de alimento, son uvas todo. Vean Shemot, y tienen dos nombres. Unas se llaman uvas y otras se llaman pasas. Y infringes por las uvas por sí solas y por las pasas por sí solas. Afalkol shehu minehad, ven sheneshemot, entonces de la misma manera, todo lo que sea una prohibición que está prohibido se llame A o se llame B, entonces transgredes por A y transgredes por B. Le atuye, ¿qué es lo que viene a incluir? Hamra hatta, es decir, el vino nuevo. Es decir, que es un vino dentro de los 3 primeros días. Ve inve y un racimo de uvas. ¿Qué quiere decir? Que si yo cojo y exprimo un racimo de uvas en mi boca, estoy bebiendo vino. Y dice, no, una cosa es vino y otra cosa es uvas. Y estoy transgrediendo cada una por separado. Amar Valle dijo a Valle, Ajal, la persona comió Harzán, lo que está ahí. Si comió una piel de uva, recibe Malkut 2 veces. ¿Por qué? Porque hay una prohibición que dice Mikol asher yaseh mikefen hayayin, de todo aquello que sale de la vid, que incluye que las pieles de las uvas. Y la segunda vez, ¿por qué? Porque dice Meharzanim be'adzag, es decir, la Torah dice no comerás de todo lo que sale de la vid y después dice de las pieles de las uvas y de las semillas. Entonces recibes Malkut por uno y por el otro. Ahora, por lo mismo, Ajal Zag, si comió semillas,
lo que es Shtaim, también recibe 2 veces Malkut. Ahora, Ajal, Harzan, Bezag, lo que es Shalosh. Si comió la piel y la semilla, recibe 3 veces Malkut. Raba Amar, no lo que es la Ajal. Raba dice, no, solamente recibe una vez Malkut. ¿Por qué? Por Hatzan, o por Hatzan o por Zag. Sheeno lo que ela, Shebiclalot. Perdón. Recibe, perdón. Raba dice que solamente 2. ¿Por qué? Solamente por el Hatzan, por la piel y por las semillas. ¿Por qué? Porque el Mikol Asher Yaaseh, dice Raba, no se da Malkut por algo que es una regla general. Pregunta la Gemara. Metir las papas, viene a preguntar las papas a Valle. Estudiamos en una vereita. Rabbi Eliezer Omer dijo Rabbi Eliezer, Nazir Sheyashote Yain Kol Hayom, un Nazir que está bebiendo vino todo el día. Es Purim, ahora llega Purim. El Nazir se pasó un poquito con el vino. ¿Qué pasó? Eno Hayab, el Ajat, solamente se transgredió una vez. Pero, Amrulos, si le dijeron, al tishte, oye, no bebas. Y cuando iba a tomar el otro vino, oye, no bebas, que eres Nazir. Y otro vaso, oye, no bebas. Y a pesar de ello el bebé, Hayab alcohol, Ajat Bejat. Entonces ahí tiene, infringió cada una de las veces que bebió y le advirtieron. Abalanavim, Lachim, Beshim, Harzanim, Bezagim. Pero las uvas frescas o secas, o las pieles o las semillas, ¿sí? Es decir, un kazai de cada una y una de ellas, Besajat Eshkol, Shelanavim Beshatá, o si exprimió un racimo de uvas y bebió, lo que Hamesh, ahí recibe 5 veces Malkut. ¿Por qué? El fish de Mashke, perdón, el fish de Makshe, Rafpapa, Leshitat Abaye. Por esto le viene a preguntar Rafpapa a lo que dijo Abaye. Y Ágil lo que es. Dice, espera, si es así, debería recibir 6. Una más por Mikola Shaya Semi Gefenayain. Tana Beshiller. Responde la Gemara y dice, no, en realidad el Tana, el sabio, dejó algunas más sin especificar. ¿Por qué recibiría 5? Porque ¿qué comió? Comió uvas secas, uvas pasas, semillas y pieles, y después bebió del vino, perdón, 5. Entonces tiene 5. ¿Qué le dijo? No, espera, pero tú has dicho al principio a Valle que la general de que todo lo que sale de la vid también es una prohibición de Lota hace y también recibiría Malkut. ¿Sí? Le responde a Valle, le dice muy bien, ok, el Tana no especificó todas, no dijo todas. 5 puede haber que haya alguna más. Ahora, Mai Shiller de Aishayar. Es decir, ¿qué es lo que entonces dejó de lado? Porque el Tana, dice aquí, no suele dejar una sola cosa. Si es así, Ma'ot Shiller, ¿qué es lo otro que dejó de lado el Tana? Shayer, lo Yahel de Baró. También dejó de lado la prohibición de no infringir tu palabra. Es decir, en realidad deberían ser 7. Las 5 que hemos visto. La sexta que es de todo lo que sale de la vid. Y además una más, ¿por qué? Porque está infringiendo lo que él prometió. Entonces, dice la Gemara. Dice, y Mishum Hai, si fuese por eso, Lav Shiyurahu, eso no es que dejó algo de lado. ¿Por qué? Porque podríamos explicar. Kikatane mide de lo ite bedukta ajarite. Es decir, lo que viene a enseñar son las prohibiciones especiales al Nazir solamente. Lo Yahel Baró, lo que es que no infrinja su palabra, ita benedrim, esa es una prohibición que está relacionada con las promesas. Amarle le dijo Rabina, mi parzakia a Rabashi. Le dijo Rabina de parzakia a Rabashi. Ayer de Ben Habenaim. Dejó de lado entonces otra prohibición. ¿Cuál es la otra prohibición? Que comió la uva en sí. Es decir, comió la piel, comió las semillas, pero la pulpa también está prohibida. Él amar la papa, entonces dijo, la papa, lo tania midi jamesh. En la vereita no recuerda o no menciona que recibe 5 veces. Es decir, vamos a ver lo que dice la vereita. Dice lo que Hamesh.
Pero según esta versión aquí dice, no, en la Baraita no aparecía Hamesh. Pregunta de Gemara, pero entonces, Rav Papa en sí mismo, Otbe, pregunta sobre Abaye de la Baraita, ¿por qué escribió entonces 5? Nosotros hemos leído que ponía 5. Él está diciendo que no aparecía 5. Entonces, ¿por qué está puesto 5? Miajar de Lotania Hamesh, Maitama Otbe. Entonces, y si en realidad no aparecían 5, entonces, ¿por qué habría una pregunta para Valle? Amarras Papa, Ana Sabre, Lo Gambra Hi Bide. Veadarbe, Velo Yadana de Gamara Hi Be, Velo Hadabe. Es decir, aquí Raspapa tenía una duda. Decía, Valle lo había dicho porque lo había aprendido de su maestro o si solamente se le ocurrió a él. Entonces, ¿qué hizo? Le dijo así, le dijo, recibe 5, ¿sí? Para ver lo que le respondía. Si le respondía así, entonces le dijo, no, son 5, porque así lo aprendí de mi maestro. Si lo aprendiste de tu maestro, entonces, por eso es que está escrito 5. Le puso una trampa, por así decir, para ver si realmente era lo que había aprendido o no. Estudiamos en la Mishnah. Rabbi Elazar ben Azaria Omer, dijo Rabbi Elazar ben Azaria, que habíamos visto que había una discusión sobre qué era Harzanim y qué era Zagim. ¿Cuál era la piel y cuál era las semillas? Dice Amar Rabbi Yosef, dijo Rabbi Yosef, que man metargeminan. Como quien vamos a traducir el versículo que dice Meharzanim ve'adzag. Mefurzanin ve'ad itzurin. Es decir, concluye la Gemara y dice que Rabbi Yossi. Es decir, estamos explicando. Si decimos que Harzanim son las cáscaras o las pieles de las uvas y los Dagim son las semillas, estaríamos explicando la Mishnah como Rabbi Yossi. Como Rabbi Yossi traduce esas palabras en el versículo. ¿Por qué? Porque Purzanin son granos. Es decir, Harzanim. O sea, lo estamos diciendo al revés. Itzurin, ¿sí? Viene del lenguaje de exprimir, es decir, es la piel, bien, que tiene humedad. Velo Garinim, es decir, estaríamos haciéndolo al revés. Es decir, según Rabbi Yosef, ¿sí? Explica Harzanim y Zagim al revés de lo que dijimos al principio, y dice que, basándose en la traducción de Rabbi Yossi, entonces, Harzanim son las semillas y Zagim son las pieles de las uvas. Hasta aquí llega nuestro Daf, Fisku Veinzo.